El saludo a los que acceden al presente trabajo, estudiantes de la asignatura Principios de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Tal cual lo hemos venido realizando en otras oportunidades, este video tiene como objetivo servir como una guía, como un apoyo en el estudio de los temas que integran esta unidad didáctica referida a control. No es nuestra pretensión abarcarlo en extenso ni tampoco en profundidad, cuestión que queda bajo la responsabilidad de los estudiantes a través del acceso a la lectura del material que está incorporado en la plataforma Moodle, así como los ejercicios prácticos, los enunciados y las respuestas a algunos de los ejercicios de los trabajos prácticos. Entre estas aclaraciones vamos entonces a abordar la temática en sí. La unidad número 8 trata acerca de control y el contenido es el que en este momento estamos viendo y que seguramente todos disponen en sus respectivos programas. Avanzando en él, diremos, bueno, ¿cómo nos ubicamos en el tema de control? Y un punto de referencia ineludible, de manera análoga a como lo hicimos al tratar el tema planeamiento, es ubicarnos en lo que estudiamos en la unidad 3, cuando veíamos a la administración como un proceso, o el proceso de la administración, integrado básicamente por tres fases o etapas: planeamiento, dirección y control. Y allí puede ser un buen punto de referencia para ubicarnos y comenzar el desarrollo de este tema. Entonces, ya sea que esté graficado de ese modo o simplemente con las letras, deberíamos en cualquier caso aclarar de qué se tratan esas letras. Y nos ubicamos diciendo entonces que el control es una de las etapas de la administración, ¿sí? Cuando esta es vista didácticamente en términos académicos como un proceso. En este caso correspondería a la tercera de las etapas, tal cual en su momento ya lo describimos. Y vamos a desarrollar entonces los puntos que consideramos centrales en este tema. En este caso vamos a presentar, a recordar en realidad cómo era la presentación que hacíamos de la administración cuando la enfocábamos como un sistema. Y aquellas que eran fases o etapas del proceso de control ahora son presentadas como subsistemas del sistema de administración. Nos encontramos entonces así con el subsistema de planeamiento, con el subsistema de dirección y con el subsistema de control. Todos temas que ya habíamos visto, ya habían sido abordados en la unidad número 3. Esta presentación se hace porque es importantísimo a la hora de estudiar el control interpretar cuál es la esencia en que se basa o cuál es la base en que eso para el trabajo del control. Al ver la administración dijimos, en un orden lógico, primero se planea, se define qué pretende hacerse hacia el futuro y como flujo de información, lo que surge del planeamiento, son los distintos tipos de planes, según ya tenemos aprendido, son informados a los otros sistemas, al sistema de dirección o ejecución, que será el responsable de llevarlos a cabo, y al sistema de control. Esa información sobre lo planeado llega al sistema o subsistema de control. Luego, quienes dirigen o ejecutan realizan las actividades y también como forma bajo la forma de información es provista al subsistema de control. Esas dos flechitas representan que llegan al subsistema de control, representan flujos de información básicamente. Y es allí donde está situado el trabajo principal de control, que no es otra cosa más que la comparación entre lo planeado, entre lo que se tenía previsto hacer, en todo orden, qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, etcétera, y lo que efectivamente se hizo. Ese es el núcleo central de la función de control, una comparación entre lo que está previsto, entre una norma o base de control y entre lo que efectivamente se realiza. De allí que
hayamos optado por volver a presentar al sistema de administración para poder marcar la importancia que tiene esa idea. Luego el control, por supuesto, proveerá de información resultante de su trabajo, tanto a dirección como planeamiento. Sabemos que hablamos siempre de sistemas abiertos, en los que opero se verifica el fenómeno de la retroalimentación o realimentación, y que además no operan en el vacío, sino que lo hacen en un entorno o en un contexto. Con esa idea de que lo esencial de la tarea de control es la comparación entre lo planeado y lo real, vamos a entender mejor e ir adelantando qué puede suceder, qué puede surgir de esa comparación, ¿sí? Cuando vemos de la información generada por el control, esa información que genera control surge de la comparación entre lo planeado y lo realizado, ¿qué puede resultar de esa comparación? Pues bien, puede resultar que tanto el desempeño, es decir, lo que se hace, lo realizado, lo real, y lo planeado, se hallen dentro de márgenes aceptables. Pero puede resultar también que deba corregirse el desempeño, es decir, aquello que se hizo o lo que se está haciendo, lo real. También es probable que deba modificarse el plan. Ya al tratar el tema planeamiento, dijimos que siendo importantísimo el plan, ¿sí? Todo lo vinculado al proceso de planeamiento, tampoco es un texto sagrado y que permanentemente debe ser revisado y se va aprendiendo a planificar a través de aciertos, pero también de eventuales errores o deficiencias. O bien podría suceder que tanto el desempeño, lo realizado, lo real, como el plan deban modificarse. Esto es para no perder de vista lo que hace un momento presentamos, que es la idea central acerca del control, que es básicamente hacer una comparación. Una idea esencial. Una comparación entre lo que debía hacerse y lo que realmente se hizo. Hechas estas precisiones, vayamos ahora sí a desarrollar algo para terminar con un concepto acerca de lo que es el control. Una organización, cualquiera sea ella, comercial, no comercial, empresaria, asociación civil, cualquier tipo de organización, pretende alcanzar objetivos, tal como lo dijimos. Para ello, lleva adelante el proceso de planeamiento, tal como vimos también en la unidad número 7. A través de esos planes, pretende entonces lograr esos objetivos. Ahora bien, una vez que comienzan a desarrollarse las actividades, es necesario verificar, comprobar oportunamente que todas las funciones, las tareas, las actividades, los lugares, las personas, los plazos, etcétera, todo lo que se había planeado se vaya desarrollando conforme lo contenido en dichos planes. Fijémonos que hicimos aparecer con una letra algo más grande y subrayado el término oportunamente. Es importantísima la idea de la oportunidad en el desarrollo de la actividad del control. Por eso es que vamos a remarcarla cada vez que sea conveniente o necesario. Por lo tanto, podemos decir, de acuerdo a eso, que el instrumento o medio que permite al administrador conocer de manera oportuna si las acciones de la organización se vienen realizando según lo planificado, es el control. ¿Sí? Nada más y nada menos que eso. Fijémonos la importancia que tiene para poder establecer si la organización va desarrollando todas sus actividades en pos de la consecución de los objetivos que se había propuesto. Y nuevamente remarcamos el término de oportunidad, que va a hacer referencia a lo que más adelante se desarrolla dentro de la unidad temática, que tiene que ver con el principio de oportunidad del control. Entonces, el control está fundamentado, según se dice, en la necesidad de que la organización, de la naturaleza que sea, de la dimensión o tamaño que sea, desarrolle sus tareas con eficacia y con eficiencia. También dos términos que ya conocemos. La eficacia tiene que ver con el grado con que se consiguen los objetivos previstos.
Y la eficiencia tiene que ver con sumarle a la eficacia el mejor uso de los recursos disponibles. Esto se consigue a través de un adecuado y oportuno control. Alguien se preguntará, ¿por qué si el proceso de administración es mencionado permanentemente como planeamiento, dirección y control? ¿Por qué por el momento dejamos de lado lo que hace a la etapa de la dirección y vamos al control después de ver planeamiento? Ya lo habíamos mencionado en su ocasión, y es porque la interrelación entre estas dos etapas, entre estas dos fases, son tan estrechas que una presentación de tipo académica hace necesario verlas en conjunto, o una después de la otra. Se dice así que el plan y el control funcionan como las hojas de una tijera. La tijera que todos conocemos, primero, para que sea tal y para que funcione debidamente, deben estar compuestas por las dos hojas y funcionar adecuadamente ambas. Si falta una de ellas o no funcionan adecuadamente, de poco y nada sirve ese instrumento. Bajo esa idea se entenderá mejor por qué se dice que un plan que no es controlado conduce al caos, ¿verdad? Es casi una situación que no tendría demasiado sentido, aunque no siempre se verifica que se haga así en las organizaciones, ¿verdad? Puede planearse, pero luego las actividades ir a la deriva sin que exista un adecuado sistema de control. Entonces, para que la organización tenga mayor posibilidad de conseguir los objetivos que se propone, debe fundarse en un proceso de planeamiento y luego también en un adecuado proceso de control. Mientras que la aseveración, digamos, en cierto sentido, si faltase ahora la etapa de los planes o el proceso de planeamiento, no sería simplemente factible efectuar ningún tipo de control, porque si algo es que tiene que controlarse, es lo que está establecido en los planes. Hablamos fundamentalmente de lo que suele conocerse o se conoce con el nombre de control de gestión, que hace referencia a la evaluación del comportamiento global de una organización, más allá de un sinfín de controles puntuales que puedan hacerse. Por ejemplo, se controlarán que todas y cada una de las ventas, que todas y cada una de las compras, que todas y cada una de las actuaciones de las personas, etcétera, sean adecuadas a determinadas normas. O sea, se ejecuta allí tareas de control. Pero el control que nos interesa es el del comportamiento, la gestión global de una organización. Que por supuesto se entiende que se conseguirán los objetivos y una gestión exitosa en la medida en que todas las actividades previstas sean cumplidas conforme con el plan oportunamente definido. Entonces el control, decíamos, no es posible si no existen planes, por lo que podríamos entonces considerar que el control definitivamente consiste en la medición y evaluación oportuna, aparece nuevamente el término relativo a oportunidad, del desempeño de la organización, pero no solamente el desempeño de la organización. Recordemos que cuando hablamos del proceso de planeamiento, hablamos de tener en consideración lo que sucede en el contexto. Por eso dice el concepto y otras variables consideradas en el planeamiento, es decir, las variables que ocurren en el contexto, para generar información que sea tendiente a asegurar el logro con mayor eficacia y eficiencia de los objetivos organizacionales. Es fundamental entonces el proceso y la etapa de la administración conocida como control. Reiteramos una vez más la importancia de que el control sea efectuado de manera oportuna. Bueno, de igual manera o de manera análoga a lo que hicimos con el proceso de planeamiento, también existe un proceso de control, el cual vamos a detallar sus etapas y vamos a detenernos a hacer algunas consideraciones respecto de cada una de ellas. El proceso y sus etapas es el que aparece en este momento y son las siguientes. Establecer normas de control o estándares de desempeño, también conocidas como bases de control. Luego,
medir el desempeño real, lo que realmente se hace. De la comparación entre ambos, ¿sí?, surge la tercera etapa, comparar entre el desempeño real y estándares. Identificar desvíos, en caso de que esos desvíos ocurran y en caso de que esos desvíos superen ciertos límites que normalmente suelen establecerse. Luego, si los desvíos son significativos, deberá establecerse y analizar las causas por las que ocurrieron esos desvíos. Y finalmente, el cuadro o el proceso nos habla de tomar medidas correctivas con una realimentación, que podría ser la corrección de los planes o la corrección de la actuación. Hay que mencionar que quienes controlan no son los encargados de llevar a cabo las medidas correctivas. Los encargados de controlar lo que hacen es proveer información para tomar medidas correctivas. Los que deciden si se lleva a cabo o no lo sugerido por el control son quienes se desempeñan en la dirección o en el planeamiento, no quienes controlan. Vamos entonces con las etapas. La primera etapa que presentamos es la que se denominó establecer normas de control o estándares de desempeño, que no son otras cosas más que todos los planes que habían surgido en el proceso de planeamiento, estudiado en la unidad 7. De allí que esté íntimamente vinculada con esa última etapa del proceso de planeamiento, que vamos a recordar a continuación, que se denominaba incorporación de los planes al sistema de control. Recordemos por un momento el proceso de planeamiento, ¿verdad?, que es el que está apareciendo en este momento con todas las etapas que oportunamente describimos y tratamos hasta llegar a la incorporación al sistema de control. Recordemos por un momento que, decíamos, la incorporación al sistema de control estrictamente no forma parte del proceso de planeamiento, pero es tan importante tenerla en cuenta que queda planteada. Que en realidad los planes, los objetivos y los planes ya los teníamos definidos en la etapa que se denomina especificación y asignación de objetivos definitivos. En este caso, al tratar el proceso de control, allí están apareciendo las etapas que lo integran, son las que estamos desarrollando en este momento. Allí está. Y ahora va a quedar, o pretendemos que queden claro, cuál es la relación entre ambos procesos. Acá, cuando decíamos especificación y asignación de objetivos definitivos, ya tenemos los planes allí, que surgían del arduo y complejo proceso de planeamiento. Allí teníamos los planes, que son, decíamos en aquel momento, los que van a convertirse en normas de control, bases de control o estándares de desempeño. Y en aquel momento decíamos, bueno, la etapa de incorporación al sistema de control es importante mencionarla porque son esos planes los que en el proceso de control pasan a ser las normas de control, bases de control o estándares de desempeño. Como vemos, están indisolublemente unidos ambos procesos. Volvemos a la primera etapa. Entonces tenemos que, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de establecer las normas de control o estándares de desempeño? Es que una norma o base de control es lo que pretende alcanzarse. Son los objetivos propuestos en todos los órdenes, en todos los niveles. Recordemos que la organización define una misión y a partir de allí una serie de objetivos de alcance en más breves plazos y de distinta naturaleza. Cada uno de ellos es el deber ser, aquello que debe alcanzarse, que debe cumplirse. Por eso nos habla de las actividades a desarrollar, qué características deben cumplirse, normas que deben respetarse, etc. Sabemos que pueden ser cuantitativos o cualitativos. No todo puede medirse en términos cuantitativos, de manera que habrá algunos de orden cualitativo. Y más que pueden, debería decirse en la actualidad que deben referirse también algunos al entorno en el que se desempeñan las organizaciones, al menos en los aspectos críticos. Por ejemplo, cómo se comporta el mercado o el sector industrial en el que se desempeña la organización, cuál es el desempeño global de los competidores, de los clientes o de los proveedores que, tal como ya venimos viendo en unidades anteriores,
son los factores que más directamente inciden sobre la actuación de la organización. Desde luego que la organización deberá contar con un sistema de información. Parte de ese sistema es el sistema contable, es solo una parte, que sea coherente y compatible con los planes, esto es, que permita obtener, procesar y emitir la información que está definida en los planes. Ya hemos visto entonces lo relativo a establecer normas de control o estándares de desempeño. Vamos a la medición del desempeño real, la etapa que le sigue a continuación. Cuando hablamos de medición del desempeño real, estamos haciendo referencia a lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que permite establecer lo que realmente se hizo? ¿Sí? Lo que es el ser, mientras que la base de control es el deber ser. ¿Qué debe medirse? Como estamos hablando de gestión, de administración de gestión, lo que verdaderamente se logra o se lleva a cabo, es decir, el desempeño real de la organización. ¿Cuánto medir? ¿Cuánto medir? Eso va a depender de cuál sea la naturaleza de la actividad de la organización y del nivel jerárquico que hace uso de la información. Por ejemplo, pensemos en una organización de cierto volumen, de cierta magnitud. Pensemos en un banco, por ejemplo. El directorio del banco, los gerentes de más alto nivel del banco, probablemente no estén todos los días en temas como el ausentismo del personal, si ha faltado 2, 3, 5 personas o si alguna de las personas tiene algún problema. Pero, sin duda que el jefe departamental, el jefe de la oficina, el administrador de la oficina de donde esas personas se desempeñan, tiene que estar perfectamente al tanto de la situación. Entonces, la información para uno de los administradores en el nivel operativo tendrá que tener perfectamente en consideración por qué las personas faltan, por qué motivos, cuándo, etcétera, mientras que al alto nivel de los gerentes de más alto nivel o al directorio podrá llegarle tal vez un reporte semestral con cifras del ausentismo del personal a lo largo del semestre y comparativo con periodos anteriores, pero un resumen y solamente un par de veces. ¿Qué más podemos decir respecto de la medición del desempeño real? ¿Cuándo medir? Y acá vuelve a aparecer el concepto de la oportunidad. El momento en el cual debe llevarse a cabo la medición es cuando todavía hay posibilidades de que, si se detecten desvíos, puedan producirse las correcciones. ¿Sí? Entonces, el control debe ser en un momento oportuno. Esto es cuando todavía tiene posibilidades de encauzar la actuación de la organización. Una vez que ya está el desvío consolidado, es probable que el control lo único que sirva es para darnos información del desvío producido y que ya no pueda corregirse si se trata de un control no oportuno. Por supuesto, al igual que con la determinación de las bases de control o estándares de desempeño, el sistema de información de la organización debe estar concebido de tal manera que pueda obtener, procesar y emitir información que le permita medir este desempeño real. ¿Cómo medir? Seguimos con medición del desempeño real. Las fuentes de información para la medición del desempeño son múltiples. Veamos, la tradicional información escrita en soporte papel. Desde luego que la información oral, lo que las personas intercambiamos. Desde luego, la observación personal, ¿sí? La observación que sirve para lograr una percepción de cuál es la situación o una situación determinada. Y hoy nadie duda de la tremenda importancia que tiene la información virtual, que tanto puede entenderse como información escrita, en cierto modo, solo que virtual, también puede entenderse como una observación personal. A nadie escapa, entendemos, que una persona
puede instalar, que está al alcance generalizado, por ejemplo, cámaras para poner en su empresa, en los lugares donde considere necesario, y estar con el teléfono celular, ¿sí? Con el móvil, monitoreando permanentemente y controlando qué es lo que sucede, de manera que hasta la observación personal puede ser virtual, y desde ya que los medios de comunicación acerca de la información oral nos permiten estar permanentemente vinculados, de modo que la información virtual viene a ser no un reemplazo, se entiende, pero a funcionar como lo que tradicionalmente fue la información escrita, la información oral y la observación personal. Seguimos con las etapas, y la tercera etapa se denomina comparar entre el desempeño real y los estándares, ¿sí? Acordémonos que presentamos la administración como sistema justamente para hacer hincapié en que el núcleo del proceso de control está entre la comparación, ¿sí? Eso es lo que esencialmente lleva a cabo. Comparación entre lo planeado y lo que realmente se hizo. Vamos a tomar un ejemplo para que se entienda más. Un estado de resultados de una empresa por un trimestre. El trimestre comprendido entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de marzo del 2020. Esta empresa planeó para ese trimestre el siguiente estado de resultados. Tenía previstas ventas por 1.200.000 pesos, tenía previstos costos de ventas por 600.000 pesos, lo que le da un resultado bruto de 600.000 pesos, tenía previsto otros ingresos por 100.000 pesos, y el resultado neto que iba a ser, bajo estas previsiones, bajo este planeamiento, de 700.000 pesos. Esa es la base de control, la norma o base de control o estándar de desempeño, eso es lo planeado. Luego sucede que transcurrido el trimestre, compara contra lo real. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Que las ventas fueron de 1.500.000 pesos. Que el costo de venta resultó de 900.000 pesos. Con lo cual el resultado bruto, que es la diferencia de ventas y el costo, 600.000 pesos. Otros ingresos resultaron ser de 120.000 pesos y el resultado neto terminó siendo en ese trimestre de 720.000 pesos. Estamos hablando entonces de la comparación entre desempeño real y estándares. Allí tenemos lo planeado, el estándar, y lo realmente ejecutado. El paso siguiente es, o corresponde a la identificación de desvíos. Establecer los desvíos si los hubiere, si los hubiere. Veamos entonces cómo trabajamos en este caso con el estado de resultados. Acá tenemos entonces lo que se había planeado y lo que realmente ocurrió. Vamos a agregarles, para que se entienda, una columna dividida en dos que trata acerca de los desvíos, ¿sí? Para ir estableciéndolos en valores absolutos o en términos porcentuales. Entonces, tomamos el concepto ventas y vamos a establecer la diferencia en valores absolutos. Si había planeado 1.200.000 en ventas y realmente las ventas ascendieron a 1.500.000, pues el desvío resultó de 300.000 pesos. Podría alguien pensar, y bueno, mejor, se vendió más. En principio podría decirse, sí, mejor, pero en todo caso está fallando algo, o el plan o la ejecución, porque si bien es cierto, la empresa pudo decir, bueno, tenemos estos valores como planeado y vamos a considerar un margen de tolerancia de más o menos digamos, 8%, 10%, como mucho, más o menos, queda claro que estos valores de desvíos están por arriba de esa cantidad. Vamos al costo. El costo se había planeado en 600.000, resultó ser 900.000, la variación es de 300.000 pesos. Con lo cual, el resultado bruto, ¿sí?, era de 600.000 lo planeado, termina siendo de 600.000 a nivel real, por lo tanto, la variación a nivel del resultado bruto es 0. Los otros ingresos tuvieron un desvío, una diferencia de 20.000 pesos, 120.000 menos 100.000, y con ello llegamos al resultado neto con una diferencia de 20.000 pesos.
En términos porcentuales, se entiende mucho mejor la magnitud que tienen los desvíos y la importancia del trabajo que se desarrolla. Veamos, en términos porcentuales, ¿en cuánto varió el rubro de las ventas o el renglón de las ventas? Varió un 25%. Si tomamos los 300.000 pesos del desvío y lo dividimos entre el 1.200.000 de lo planeado, nos va a dar 0,25. Si multiplicamos por 100, tenemos que es el 25%. Con el mismo criterio, el costo, tomamos los 300.000 del desvío y lo dividimos entre los 600.000 que había planeado, al multiplicarlo por 100 nos da que el costo aumentó, tuvo una variación del 50%. De nuevo, si nos situamos en el resultado bruto, si tomamos 0 dividido cualquier valor, ustedes saben ya que es 0, la variación es 0%, pero fijémonos la importancia de desagregar hasta los niveles que conviene este estudio, porque podría alguien haber dicho, bueno, obviemos esos dos renglones y veamos el resultado bruto. Mirá qué bien que se planeó. El resultado bruto previsto era 600.000, el real 600.000, por lo tanto la variación es 0. Pero eso, como sabemos, está escondiendo unas diferencias de las que sí o sí la empresa va a tener que ocuparse, porque son realmente significativas. Con el mismo criterio, a nivel de los otros ingresos, si hacemos 20.000 dividido 100.000 y los multiplicamos por 100, nos dará que los otros ingresos variaron 20%. Y el resultado neto, al tomar los 20.000, que es el desvío absoluto, dividido los 700.000 y multiplicar por 100, nos dará que varió el 2,86%. De nuevo, para mostrar la importancia de analizar en los renglones o con el grado de desagregación necesario, si alguien decía, bueno, solamente me interesa el resultado neto, la variación no es significativa, 2,86%, no parecería ser significativo, está todo bien. Y la verdad es que está escondiendo unas diferencias que son sumamente importantes. Tendríamos que identificar desvío y luego establecer y analizar cuáles son las causas de esos desvíos. Pero para ello hay que hacerse una pregunta previa, que es la siguiente. ¿El desvío es significativo? Significativo es sinónimo de importante. Y esa significatividad o esa importancia la da la propia empresa, la propia organización de que se trate. Por ejemplo, en el caso que nosotros estuvimos viendo como ejemplos, podría haber dicho la empresa, en más o en menos el 5% o el 8% no hay problemas, hacemos pequeñas correcciones y seguimos el camino. Pero si los desvíos superan esos porcentajes, hay que tomar acciones correctivas, que es lo que en este caso que estamos viendo sucede. Entonces, ¿el desvío es significativo? Si la respuesta es sí, hay que establecer y analizar las causas de esos desvíos en primera instancia. Ahora, si la respuesta es no, sencillamente lo que corresponde hacer es continuar la actividad con alguna pequeña corrección o alteración simplemente. Acá vuelve a tener importancia entonces lo que habíamos visto en un comienzo. De la información generada por el control, que surge de la comparación, es probable que tanto el desempeño, lo realizado, lo real como el plan, estén dentro de márgenes aceptables. Se trataría en ese caso de un desvío no significativo y la actividad debe continuar. Pero si se dan alguna de las otras variables, que deba corregirse el desempeño, o que deba modificarse el plan, o que deban corregirse tanto el desempeño como el plan, es porque se ha tratado de desvíos significativos y en ese caso sí hay que establecer y analizar las causas de esos desvíos. Fijémonos cómo todo esto surge de la importancia de tener en claro la actividad esencial de control, la comparación. ¿Sí? La comparación entre el plan y lo realmente ejecutado. Volvemos al proceso. Tenemos entonces establecer y analizar las causas de los desvíos. En el ejemplo que venimos viendo, vamos a ver de manera muy sintética y superficial cuáles son las causas de desvíos en las ventas. ¿Sí? Recordemos que
en el estado de resultado tenemos lo siguiente respecto de las ventas. Tenemos ventas planeadas por 1.200.000 en ese trimestre y resultó ser que la venta real ascendió a 1.500.000 pesos. Sabemos que el ingreso por ventas, o sea, las ventas, se establece multiplicando precio por cantidad. ¿Sí? La I de ingresos por ventas se establece multiplicando precio unitario por cantidad. P es precio de venta unitario y Q es cantidad vendida. Entonces, las ventas planeadas, vamos a suponer que se hubiesen establecido ese 1.200.000 de venta planeada, surgía de que se había previsto vender 300.000 unidades a 4 pesos cada unidad. De allí surgía el valor de 1.200.000 pesos. Pero que las ventas reales, en definitiva, fueron de 500.000 unidades, o sea, mayor cantidad, pero a un precio menor, a 3 pesos por unidad, resultando así en 1.500.000. Ahí establecemos la diferencia en las ventas de 300.000 pesos. Ahora bien, cuando empezamos el análisis de las causas en los desvíos de las ventas, podemos establecer lo siguiente. Una diferencia en la cantidad. Como vemos acá, 500.000 menos 300.000, hay en diferencia en cantidad 200.000 unidades, que evaluada a los 3 pesos del precio de venta real, nos da 600.000 pesos. Pero tenemos una diferencia en precio. Fijémonos, estaba previsto vender a 4 pesos. Se vendió en realidad a 3 pesos, la diferencia es negativa, 1 peso por unidad, que a la cantidad planeada de ventas, 300.000 unidades, nos da 300.000 negativo. Menos 1 por 300.000 es 300.000 negativo. Por lo tanto, la diferencia en las ventas que encontramos son los 600.000 de diferencia en cantidad menos los 300.000 de diferencia en precio, y tenemos que está verificado en un primer nivel de análisis esa diferencia de 300.000 pesos. Que para entenderla un poco mejor, vamos a mostrarla a través de un gráfico. Un sencillo gráfico en un eje cartesiano, ¿sí? En el plano cartesiano, donde tenemos en el eje horizontal las cantidades y en el eje vertical el precio de venta unitario. Nosotros podemos marcar con color verde, vamos a hacer lo que está planeado. Ese punto que aparece en este momento nos marca las 300.000 unidades que estaba previsto vender, es planeado. Y que estaba previsto venderse en el punto que apareció a continuación, que son los 4 pesos por unidad planeado. De manera que la superficie de ese rectángulo, 300.000 por 4, 1.200.000, representaba justamente el monto de ventas planeadas, o el ingreso por venta planeado. Vamos a lo real. Vamos a representar con color azul lo real. Aparece en este momento la cantidad real vendida, 500.000 unidades, pero que se vendieron a un precio menor, tal cual ya dijimos, son 3 pesos por unidad, que es lo que en este momento está representándose. Por lo tanto, la superficie de ese rectángulo no es otra cosa más que la representación de las ventas reales. 500.000 unidades a 3 pesos por unidad es 1.500.000 pesos. Y veamos cómo los gráficos ayudan. Acá, de esta representación, vemos que tenemos una parte en común de los dos rectángulos. Esa parte en común. Tenemos dos partes que no coinciden. La primera de esas partes, que ahora está sombreándose como amarillo, de color amarillo, es la diferencia en cantidad. Son las 500.000 unidades reales menos las 300.000 unidades previstas a 3 pesos real por unidad, da 200.000 por 3, da 600.000. La diferencia en cantidad, 600.000 pesos. Mientras que el rectángulo, que ahora está sombreándose con color verde, no es otra cosa más que la diferencia en el precio. 4 pesos era el precio previsto o planeado de venta, que terminó siendo 3 pesos, por lo tanto negativo. Menos 1 por 300.000, para completar, para
que es la base de ese rectángulo, nos da 300.000. La diferencia entre 600.000 y 300.000 dará los 300.000 pesos de diferencia en las ventas. Y de allí el análisis debería seguir, desde luego, por qué es que se vendieron menos, si hubo una planificación inadecuada en cuanto a la actuación de los clientes, del mercado, del sector industrial, qué pasó con los proveedores, qué pasó con la economía en general. El análisis debe seguir. Acá solamente planteamos en un primer nivel. El proceso de control sigue con tomar medidas correctivas. En realidad, el tomar medidas correctivas es una función de la dirección o de quienes planean. Y esto se entiende sencillamente porque quien controla no puede ser quien lleve a cabo esas actividades de la instrumentación o la decisión respecto de determinadas actuaciones. Solamente propone. ¿Y por qué sucede esto? Porque en el próximo ciclo de control estaría controlándose a sí mismo. Y uno de los principios esenciales en materia de control es la imparcialidad respecto de quien controla, la independencia. Y nadie puede decirse independiente si tiene que controlarse a sí mismo. Entonces, el tomar medidas correctivas en realidad es una función que corresponde a quienes planean o a quienes dirigen. A control lo que le corresponde es generar y proveer información para tomar medidas correctivas en el supuesto de que existan esos desvíos y esos desvíos sean significativos, centrándose siempre, por supuesto, en los desvíos significativos o no aceptables, aquellos que sobrepasen determinadas medidas establecidas de antemano. Y entonces acá presentamos nuevamente, de modo íntegro, el proceso de control con las distintas etapas que lo integran, teniendo en cuenta que puede haber y hay de hecho una realimentación, haciendo la aclaración de que tomar medidas correctivas no corresponde a control, sino que lo que control corresponde es proveer información para tomar medidas correctivas. Agradecemos la atención prestada.